No desmayes, no es el fin, no ha acabado, es solo el inicio. Si en Dios confías, todo nuevo. Amados hermanos, la palabra de Dios dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero hermanos, si nosotros estamos en la carne, ¿será que nosotros sabemos discernir si estamos andando en el Espíritu o viviendo en el Espíritu, hermanos? ¿Qué es vivir en el Espíritu, hermanos? ¿Ah? Vivir en el Espíritu no es solo tener la unción, no es solo tener que oremos, hermanos, porque hasta allá también allá oran afuera y dicen que Dios les escucha. Pero hermanos, Dios esa fe no la vale, esa oración de afuera no la vale, hermanos, y tampoco la va a valer en aquella persona que no esté caminando en el Espíritu. Pero ¿qué es verdaderamente caminar en el Espíritu? Dice un versículo de la palabra de Dios, dice: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. O sea que hay que andar de acuerdo a la palabra. Eso es andar en el Espíritu, hermanos. Si yo practico un versículo y yo busco que se cumpla en mi vida, que se haga carne en mi vida, ahí estoy actuando, viviendo en el Espíritu, o sea, en la palabra de Dios. Mas vosotros no vivís según el Espíritu. Esto lo decía Pablo para aquellas personas que ya estaban, ya no practicaban cosas de carne, ya no tenían las debilidades de la carne. Sí, nosotros vamos rumbo a la perfección. ¿O qué quiere decir que vamos rumbo a la perfección? Todavía somos débiles, hermanos. Pero mis amados hermanos ya llegaron a una cierta madurez en la cual ya podían caminar conforme a la palabra de Dios. Pablo dijo: mas vosotros no vivís según el Espíritu, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Vea, hermano, que hay que ir en el Espíritu, o sea, en la palabra, pero también el Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros. ¿Cierto, hermanos? ¿Cómo así? Que nosotros también tenemos que pagar un precio para que haya una unción en nosotros. Esa unción es la unción del Espíritu Santo, o sea, es el mismo Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces nosotros pagamos el precio, quemamos esta carne, ¿cierto, hermanos? Como antiguamente, cuando Dios empezó a establecer la ley, Dios decía que cogieran ciertos animales, podía ser un macho cabrío o algún becerro. Entonces estos animales, algunos Dios los mandaba de una vez incinerar, carbonizar de una vez, y Dios decía que eso era olor grato para Jehová. Mis amados hermanos, nosotros ya no somos el cabrito ni el becerro ni la vaca que se le ofrece a Dios. Nosotros, ¿sabe qué somos, hermanos? Nosotros somos el sacrificio humano de Dios, pero este sacrificio tiene que quemarse hasta quedar hecho carbón. ¿Para qué, hermanos? Para que no seamos nosotros, sino que sea el olor grato de Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Dice en una parte de la palabra de Dios que las oraciones, en Apocalipsis dice que las oraciones de los santos suben continuamente y son agradables para Dios, y esas oraciones con las lágrimas serán llenas las copas para el día del juicio de Dios. Mis amados hermanos, usted cuando está pagando el precio en ayuno, cuando usted está pagando el precio ahí en vigilias, ¿qué quiere decir? Que usted por hacer el ayuno deja de comer, no desayuna, sino que viene aquí a orar. Ahí está pagando un precio, ahí se está quemando. Que usted deja de dormir y empieza a hacer vigilia, así quiere decir orar toda una noche sin dormirse, hermanos. Ahí se está quemando. Entonces, hermanos, esta oración está subiendo como un olor fragante delante de Dios. Pero vean, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo, en uno de los profetas menores dijo: he aquí que yo la traeré al desierto y hablaré a su corazón. Mis amados hermanos, dice aquí que yo la atraeré. Está hablando en el sentido femenino. ¿Y de qué persona está hablando? De la iglesia a nivel mundial. He aquí que yo la traeré al desierto.
¿Qué quiere decir? La traeré a la lucha, la traeré a la prueba, la traeré al fuego mío. ¿Para qué? Para que sea quemada la iglesia, para que la iglesia humana, eso humano que tiene, sea quemado y salga lo de mi espíritu en la iglesia. Porque el Señor Jesucristo dijo que ni mancha ni arruga entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir mancha? Demonios que haya en nosotros. Y arruga, que no esté la carne en nosotros. Entrará allí el hombre verdadero de Dios, el hombre nuevo, hermanos. ¿Cuál es el hombre nuevo, hermanos? Que esta palabra de Dios esté convertida en nosotros. Que esta palabra de Dios esté dominando aquí, en nuestro cuerpo, hermanos. Que esté dominando la mano, los dedos, esté dominando los brazos, los huesos. Que esté dominando todo nuestro ser. Que esté dominando nuestro corazón, nuestra mente, hermanos. Todo, hermanos. Porque cuando de pronto hay en una ciudad un rey, un gobernante, la gente tiene que obedecer al mandato del gobernante o del rey, ¿cierto, hermanos? Hermanos, mire el comandante aquí. Tienen que estar aquí, hermanos. ¿Para qué? Para que este rey, que es la palabra de Dios, gobierne en nosotros y no que sea la carne ni los demonios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, ¿usted está seguro que tiene el Espíritu de Cristo? ¿Está seguro? Porque, vea, hermanos, el Espíritu de Dios, que la unción, ¿cierto?, se tiene que completar con algo, hermanos. ¿Ah? Como decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia vea, este es el cuerpo. Pero si está sin cabeza es incompleta, ¿cierto, hermanos? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Se completa la iglesia. Vea, hermanos, que la unción, que es el Espíritu Santo, si no va esta palabra en nosotros con la unción, estamos a medias. Entonces ahí, ¿sabe qué sucede? Que tenemos mancha y arruga. Y cuando hay mancha y arruga está actuando ahí el diablo. Entonces nosotros tenemos que ser perfectos, ¿qué quiere decir? De acuerdo a la palabra de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, hermanos, que hay que pagar un precio por el Espíritu de Cristo. Hay que tenerlo aquí, hermanos. No hay que tenerlo como algunos dicen que lo tiene aquí de amuleto. O tiene las cosas de Dios de amuleto. O a veces que pone la palabra de Dios abierta en la casa. Pero tiene que uno que tenerlos aquí, hermanos. La palabra de Dios tiene que ir aquí adentro, hermanos. Dentro de nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Por qué el cuerpo está muerto a causa del pecado, hermanos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero ahí el Pablo le está hablando a cristianos que estaban sobre la tierra. Pero le dijo, Dios aquí le está diciendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero si Cristo está en vosotros, estamos sobre la tierra, pero dice que el cuerpo está muerto por causa del pecado. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Por qué está muerto el cuerpo a causa del pecado? ¿Ah? ¿Sabe por qué, hermanos? Eso le está hablando a gente ya madura. Ya le está hablando a gente madura. ¿Qué quiere decir? Que a causa del pecado, usted se consagra para hacer santo a Dios. A través de la consagración, el cuerpo del pecado va muriendo. Pero usted está vivo sobre la tierra, pero va muriendo. ¿Qué quiere decir? Ya no es usted el que actúa, sino que es la palabra y el Espíritu Santo actuando en usted. Ya no se ve la manifestación de la carne, sino la manifestación de la palabra con el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que quiere decir, que el cuerpo ya está muerto por causa del pecado. Está muerto. ¿Qué quiere decir? Como hay pecado en este cuerpo, pues matemos entonces el cuerpo para que no practique pecado. Matémoslo en ayuno, matémoslo en oración, matémoslo ahí metiéndolo en vigilia, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo habiendo sido heraldo para otro yo me venga a ser eliminado. Hay que golpear este cuerpo, hermanos. Golpéelo, hermano. Porque vea, hermanos, cuando de pronto queremos descubrir en una columna algo, o sacar de pronto, conseguir una tubería ahí, un concreto, hay que darle hasta que se esboronee, hasta encontrar allí lo que se necesita, hermanos. Vea, hermanos, que este cuerpo, este yo, es un concreto. Y entonces nosotros tenemos que darle con el mazo de la oración, con el mazo del ayuno ahí, hermanos. Ponerlo ahí en servidumbre, hermanos. Gloria a Dios.
¿Hasta qué? Hasta encontrar la esencia del Espíritu Santo en nosotros, aleluya. Para que cuando el Padre busca algo en nosotros. El Padre, ¿sabe qué busca en nosotros? La sensibilidad. Él busca, hermanos, la disposición. Él busca, hermanos, el hombre que quiera agradar a Dios, entonces tiene que darle ahí. Déle en ayuno, en oración, déle en vigilias, hasta que Dios lo encuentra. Dice, al fin encontré el instrumento que yo quiero. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Oiga, hermano, entonces ¿por qué limitamos el poder de Dios en nosotros? ¿Sabe cómo? No ayune tanto porque ahí se enferma. No haga vigilias porque se puede volver chiflado. Se deteriora, se daña. ¿Cuál será que está hablando verdaderamente? ¿La palabra o nosotros? O el que lo dice por ahí. ¿Ah? Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros decimos lo contrario y hacemos lo contrario? Mire, hermanos, el Señor Jesucristo dijo que no hay géneros que no salen sino con oración y qué. Y el ayuno se maltrata el cuerpo, ¿cierto? Oye, yo a veces me he sentido así, mire. Les comento un testimonio. A mí me tocaba cuando yo me exigía tanto ayuno, pues ahorita todavía me toca hacer ayuno, pero no como antes. Hermanos, ¿sabes qué yo sentía? El cuerpo, yo bajaba así los brazos y sentía que se me iban a caer los brazos. Sentía que se me estiraban los tendones de los huesos y me dolía. A veces yo hacía los brazos así del dolor. Yo no había cómo tenerlos, y alzado, yo no había cómo, porque me dolía. Las piernas me dolían, hermano, el cuerpo me temblaba. Y como ya se pierde defensas, pues, lo digo que a uno le da gripa. Y alcanza a perder la memoria. O sea, se debilita la capacidad de memorizar o de recordar algo. Pero, hermano, no importa, hermanos. Es que aquí la palabra de Dios lo está diciendo, hermanos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, si mora en nosotros, no es que usted vaya a hacer un ayuno sin que el Espíritu Santo esté en usted. Primero, usted dígale, Señor, fortaléceme con la unción de tu Espíritu Santo para hacer este ayuno. Y cada día que usted esté en el ayuno, Señor, dame fuerza de tu Espíritu Santo, y ahí está teniendo el Espíritu Santo. Y usted puede ya después meterse en más ayunos más fuertes. Entonces la palabra dice que no hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Y hermanos, ¿qué tal donde se nos vengan verdaderamente demonios más bravos de lo que nosotros podamos resistir? Entonces no vamos a quedarnos ahí sufriendo porque no podemos hacer un ayuno 40 días. Vamos a quedarnos ahí que el diablo nos condene. No, hermanos. Yo he conocido hermanos y hermanas ancianas que son de ayuno y de oración y tremendas para ayunar. Y son tremendas en el espíritu. Miren una vez, hermanos, que del ministerio donde yo vengo, un hombre se paró, todo acuerpado y grandote, allá se paró, enfrente del púlpito, y llegó el hijo al pastor, le dijo, usted tiene que darme a mí porque yo necesito. Y yo no me voy a quitar de aquí si usted no me da. Y así todo repostero. Entonces un viejito allá todo chiquito, así bajito, hoy se le acercó. Y este grandulón, ¿qué es lo que le está pasando con el siervo de Jehová? No, aquí no. Y cuando le dijo esas palabras se cayó al suelo. Porque ese hombre da ayuno de oración. Y cuando se levantó, perdóname. Y, así. Y todo grandulón y el viejito ahí chiquito, pero con poder de Dios. Y el viejito yo lo veía más rozagante. Aleluya. Al viejito yo lo veía rozagante, simpático, y hasta la muchacha lo miraban. De 60 años, ¿no? Eso lo miraban al chino. Y vea, hermano, yo conozco viejitas que son de ayuno, pero tienen una gracia. Y hay hermanos que dicen, no, usted no ayune. Yo conozco pastores que le dicen a las hermanas viejitas, están en tremenda lucha. Las hermanas están haciendo ayuno para sobresalir. Y va y otro le pega un golpe, que no haga tanto ayuno, se presta para hacer tropiezos del mismo diablo. Y siendo una persona que es utilizada por Dios, increíble, ¿no, hermanos? ¿Qué quiere decir? Poniendo tropiezo a las cosas del Espíritu Santo. No, hermanos. Aquí la palabra de Dios dice que el Espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también nuestros cuerpos. Lo vivifica. ¿Qué quiere decir? Lo mantiene joven, lo mantiene renovado y lleno de gracia, hermanos. Mira, hermanos, que un cristiano viejito que ayune, que ore de 10 de noche y se meta con Dios, es el más sano que un quinceañero. Es el más sano que se la da de mucho el que hace fisicoculturismo, porque hasta los que han hecho fisicoculturismo, ellos también hasta de pronto resultan hasta con reumatismo en los huesos.
Hasta resultan con los tendones que ya se les estiran allá. Yo he visto así deportistas. En cambio los viejitos que ayunan y oran son más rozagantes, tienen poder de ellos, son más activos, hermanos. Entonces, hermanos, ¿nos ponemos de acuerdo al Espíritu o de acuerdo a aquel predicador que dice lo contrario de la palabra y siendo utilizado por Dios? ¿Ah? No, hermanos, la palabra de Dios dice en Salmo 92, allá dice que aún en la vejez estarán vigorosos y verdes, fructificarán. En la vejez, hermanos, estarán vigorosos, ¿qué quiere decir? Tendrán fuerzas. Verdes, ¿qué quiere decir? Tendrán la unción del Espíritu, tendrán espíritu de ayuno, de oración, de vigilias, ¿sí? Estarán vigorosos y verdes, fructificarán, ¿qué quiere decir, hermanos? Que la unción del Espíritu Santo saldrá de ellos para otras vidas, y esas vidas se salvarán, hermanos. Entonces, hermanos, no limitemos la gloria de Dios en nosotros, hermanos. Aquí, las mujeres que ya son ancianas, bueno, pónganme atención, despiértense las hermanas que ya son mayores de edad. Aquí, ¿quién quiere ser una mujer de Dios? Las ancianas, las que ya llevan más edad. Aquí, ¿quién quiere ser una mujer de Dios? Muy bien. Y aquí los jóvenes de 30 años. ¿Ah? Ninguno, ¿cierto? Bueno, entonces siga ahí comiendo, roncando. Y ponga de almohada la Biblia ahí. He visto. Y ronque. No, hermanos. Uno, vea, cuando uno tiene guerra contra el enemigo, ¿sabe qué tiene que hacer, hermanos? Así sea, morirse, pero luchando. En la brecha del ayuno y de la oración. Matando el cuerpo, hermanos. Matándolo ahí. Porque Dios, cuando usted esté en el Espíritu, es porque usted ya pagó un precio muy alto, hermanos. Sí, usted le duele, hermanos. ¿A quién no le duele ayunar? ¿Ah? A mí me duele ayunar. Oye, por ahí alguien dice que no. A mí me duele ayunar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que por la mañana hacer un buen chocolatico, queso, pan, huevitos. Uy, eso cuando yo estaba así, si no le queda aquí en la cabeza ese chocolate, ese pan. Por la noche le decía, bueno, a mi mamá le decía, me hace favor y me despierta a las 9 de la mañana. Terminaba a veces la oración, la terminaba a las 6 de la mañana. Pero ya le tenía la hora, que a mi mamá que me despertara porque a veces el cuerpo del Satanás quería dormírmelo. A veces yo sentía una tarde, yo me despertaba así, del sueño, y el diablo me cerraba los ojos así, me quedaba así, hermano, era increíble esas batallas. Yo me iba a levantar a orar y me tumbaban, hermanos. Los mismos demonios me tumbaban y otra vez a la cama, hermano. Y hacía el esfuerzo y no podía, hermanos, era terrible. Mi espíritu citaba palabra y cite palabra y cite palabra. Y me tocó que yo no hallaba qué hacer, hermanos. Y dice, Señor, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo y después deshecha está mi piel. Ese versículo yo me lo dio cuando ya no daba. Hermanos, y eso ya hasta que no daba, hermanos. Todo el día orando y toda la noche orando. Y ya de tanta lucha me tocó llegar hasta orar 36 horas, hermanos, 40 horas. Y yo deseaba dormir. Yo deseaba comer. Claro que en la casa no había ni que comer. Porque el diablo eso sí me dio con todo. Para si me podía derribar. Y decía, Señor, y sentía el cuerpo cansado. La columna la sentía cansada de tanto estar agachada. Porque ya años así. Sentía los codos así que me dolían los tendones, los doblados y agachado, esto me dolía. Las rodillas se me tornó que ya me dolía, ya sentía, me tocaba que levantar una rodilla por un lado, ponerla a descansar y luego la otra así. de ya tanto estar ahí. Hermanos, pero cuando se llegó, yo vi una vez una visión como si yo estuviera parado, pero yo estaba ahí agachado, pero en el espíritu yo me vi parado, mirando hacia arriba. Cuando yo vi a un anciano de día, a un anciano lleno de autoridad y de poder. Cuando lo vi, Dios me dijo, hoy es tu victoria. Cuando vino la victoria, ¿sé qué pasó? Cuando vino la victoria, ¿sé qué pasó? Dios me entregó una unción tremenda que yo ya hartos días de ayuno, de oración y postrado y cansado, yo mi cuerpo era temblaba. Entonces mi mamá cuando me llamaba, yo cogía una pata y eso apenas caía así en el suelo, del cansancio. Yo apenas caminaba así, de la lucha tan increíble. Y entonces, hermanos, cuando el Padre llega ahí y me dice, hoy te entrego una unción para que sigas batallando. Uy, eso me entregó esa unción, me acuerdo que fue un jueves por la tarde, como a las 2 de la tarde. Y eso ahí sí empecé a gritar, ya se me quitó el cansancio, gloria a Dios, Señor, gracias, Señor, al fin.
Y llevaba un año en esa lucha, sin ver nada de Dios, nada sino solo opresión, solo muerte sentía, hermanos. Y ahí deteriorando el cuerpo en el ayuno, en la oración y en vigilia solo encerrado allá en la casa. Y del hermanos, y me acuerdo que el padre me dijo, bueno, aquí no termina la lucha. Yo le digo, bueno, al menos te sentí, Señor. Al menos sentí algo, Señor. Sigo la lucha con más confianza. Y seguí la lucha, hermanos, y hasta ahorita ya Dios me entregó grandes victorias. Aleluya. Aleluya. En el Espíritu, usted se hace agradable delante de Dios. Ya, hermanos, cuando uno está en la consagración del Espíritu, ahí está quemando la carne, pero va subiendo ese olor grato a Dios y Dios dice, este me está haciendo agradable. Siento la vida de mi Espíritu Santo en él. Siento de que ese hombre está haciendo para mí. Gloria a Dios. Vea, ya se le está quitando esta debilidad. Y por lo tanto, yo le pongo de la unción de mi Espíritu. Por lo tanto, yo le entrego esta palabra a esta persona. Y la levanto en el poder del Espíritu. Pero si limitamos el poder de Dios. Hermanos, una vez conocí una anciana. Esta anciana supo que el pastor de allí, de aquella iglesia, iba a hacer una campaña. Esta anciana Dios le ordenó un ayuno de 40 días. 40 días. Estoy mirando a ver qué cara me hacen. Se toca ya la barriga. Esta anciana era de como de 70 años. Hizo un ayuno de 40 días, pero de día y de noche, sin comer nada ni de día y noche. Y hermanos, esta anciana cuando terminó el ayuno, ¿sabe qué pasó? Perdió la vista. Y los hijos la criticaron, sí, por meterse en ayuno, no es que, pero era un propósito de Dios. Luego, este varón empezó la campaña por ese ayuno que hizo esta anciana. Se convirtieron miles de almas, el convencimiento era tremendo. Y cuando esta anciana llegó allá, recibió la vista otra vez. Aleluya, sí, hermanos, no hay que dejarse ganar. Gloria a Dios. Recibió la vista. Hermanos, una vez hubo un varón por allá en otro país que este varón vio esa ciudad y ese país en malas circunstancias, un país de terrorismo, un país de prostitución, de homosexualismo, un país de toda la clase de pecado que usted pueda pensar, hermano. Hermano, si él le dolía ver eso en ese país, y él todas las madrugadas oraba 4 horas diarias, y lloraba, y él oraba a oscuras ahí, la esposa se iba roncando allá. Y si a este animal que pague el precio, y yo que ronque aquí. Hasta ahora bonito. Yo creo que le echaba el brazo y decía, buen muchacho, ya estás coronando. Y el hermano ahí pague el precio, hermanos. Y este hermano lloraba por esa ciudad. Y lloraba por ese país. Señor, entrégame esta ciudad. Y él lloraba. Pero era que con ese amor oraba. Y Señor, entrégame este país. Cámbialo, transfórmalo. Úsame en tus manos, Señor. Señor, que todas estas vidas, Señor, sean para ti. Él de tanto ayunar, de tanto hacer esta oración todos los días a la madrugada, el Padre una vez se le manifestó y le dijo, métete en un ayuno de 40 días, día y noche sin comer nada, corrido. Se metió, se encerró en un cuarto allá y este hermano oraba, Señor, lléname tu gloria, tráigame este país ahí en ese ayuno. Y hermanos, cuando el hombre se fue a levantar de ahí, se vistió, se arregló, y entonces él ya fue para entregar el ayuno, lo entregó, pero él iba a salir a la tienda a comprar algo para comer, para fortalecerse. Y vivía, hermanos, que cuando él salió afuera, salió, y de pronto pasó un poco de personas, y las personas empezaron a llorar, Señor, perdóname, y se arrodillaban ahí. Yo no entendía. Y otra vez por otro lado, y otras personas se arrodillaban, perdón, y se entregaban a Cristo. Llegó a la tienda lo mismo. Y así pasó, hermanos.